tal? Bienvenidos a esta videocápsula de la unidad 1, Lenguaje Técnico Básico de la Física. Seguramente ustedes en su entorno observan diariamente muchos fenómenos. Por ejemplo, la lluvia, el desplazamiento de los automóviles, cuando ven a alguien cocinar, etcétera. De muchos de estos fenómenos nosotros ya tenemos un conocimiento previo o sabemos por qué se da ese fenómeno, de algunos otros no. Para ello, nosotros vamos a apoyarnos de la ciencia y vamos a ver qué es la ciencia. La ciencia viene de la palabra latín scientia, que significa conocimiento, y podemos definirla entonces como el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación, el razonamiento y la experimentación, y a partir de las cuales nosotros vamos a poder hacer preguntas, podemos generar hipótesis y que van a tener como resultado que se creen principios y leyes que van a explicar ese fenómeno, ¿ok? Y para ello nos vamos a apoyar del método científico. Existen dos formas de conocimiento principalmente, y las que vamos a hablar el día de hoy es del conocimiento empírico y del conocimiento científico, ¿ok? Cuando hablamos del conocimiento empírico es de todo aquello que nosotros aprendemos de forma natural sin que quizás nos tengamos que estudiar más a profundidad. Por ejemplo, en el conocimiento empírico utilizamos mucho los sentidos y la observación. Cuando ustedes aprendieron a caminar, de seguro, estoy segura, perdón, que no tuvieron un libro que les dijera, van a hacer esto primero y el otro, ¿no? Sino que observaron cómo sus papás o cómo sus hermanos mayores, quienes tengan, lo hacían y nos apoyaron para lograrlo. A diferencia de cuando ustedes hoy en día saben resolver ecuaciones, operaciones matemáticas, ahí estamos hablando de un conocimiento científico. En el conocimiento científico usamos la observación también, parte de un conocimiento empírico, pero que llevamos más a profundidad y nos apoyamos del método científico para lograr obtener ese nuevo conocimiento. Vamos a ver también que la ciencia se divide se clasifica en ciencias formales y en ciencias factuales. Las ciencias formales son aquellas que tienen que ver con una idea. Normalmente estas no son tangibles, no las podemos ver, pero son ideas que sabemos que existen. ¿Qué tipo de ciencias podemos encontrar en las ciencias formales? Un ejemplo sería las matemáticas, la lógica. Y también tenemos a las ciencias factuales. Estas tienen que ver con los hechos que ocurren, ¿no? Estos los vamos a relacionar con aquello que observamos y estos en su mayoría sí son tangibles. Las ciencias factuales se van a dividir en naturales y sociales. En las sociales son aquellas que tienen que ver, justamente como lo dice, con la sociedad. Y podemos encontrar las ciencias como sociología, economía, historia, ciencias políticas, psicología, pedagogía, entre otras. En las ciencias naturales son aquellas que tienen que ver justamente con los fenómenos naturales. Ahí es donde vamos a encontrar a la biología, la química y la física. Entonces, podemos decir que la física es una ciencia natural. Y vamos a ver qué es la física. La física proviene del vocablo griego physis, que significa naturaleza. Y es la ciencia que va a estudiar a la materia y va a establecer las leyes que explican los fenómenos que no modifican su estructura molecular o interna de los cuerpos. ¿A qué se refiere esto? Imaginemos que ustedes tienen un balón de fútbol o de básquet, digamos de fútbol. Ustedes patean ese balón. ¿Qué ocurre con ese balón? Llega después de patearlo, va a terminar en algún lugar, pero este balón a donde se movió no va a cambiar su forma, ¿ok? Lo que únicamente ocurrió es un desplazamiento. A eso se
refiere la física? Estudiar a todos los fenómenos que van a ocurrir o que tienen que ver con ese balón, siempre y cuando su estructura molecular no cambie. Algo que la física va muy relacionada con la química, sin embargo, la química sí tiene que ver ya con la materia y su transformación. Entonces, la física es simplemente estudiar todos aquellos fenómenos que ocurren con ese objeto, con ese cuerpo, con esa materia, sin que se modifique su estructura molecular. Con el paso del tiempo, como toda ciencia, la física también ha ido evolucionando y hasta finales del siglo XIX era considerada únicamente como física clásica. A partir del siglo XX también se le empezó a conocer ya como física moderna. Entonces esta es como la clasificación hoy en día, la física clásica y la física moderna. A partir de ello, hay también como ramas para la física. Dentro de la física clásica podemos encontrar a la mecánica, a la óptica, a la acústica, al electromagnetismo y a la termodinámica. Y dentro de la física moderna podemos encontrar las ramas que son nuclear, atómica, de las partículas elementales, a la física relativista y a la mecánica cuántica. Como esta es una videocápsula y no nos da tiempo de entrar en profundidad en cada una de ellas, sí les quiero invitar a que que revisen la tecnolectura de esta unidad para que ahí puedan encontrar la definición de cada una de estas ramas de la física y quede más claro este tema. ¿Sale? ¿Cuál va a ser la importancia de la física? De acuerdo a lo que nosotros ya vimos como su definición, pues nos va a ayudar a entender todos estos fenómenos que ocurren en nuestro entorno. Nos va a ayudar a explicar por qué la luz, por qué llueve, por qué las plantas crecen. Claro, la física no trabaja de manera particular, sino que se apoya de muchas ciencias. Hay unas con las que trabaja con más cercanía que otras, pero al final la ciencia siempre ha buscado eso, ¿no? Apoyarse de otras disciplinas para que en conjunto se pueda crear un mejor o un mayor conocimiento y que sea más preciso. Entonces la física de hecho, es una de las ciencias con mayor antigüedad en la historia de la humanidad, porque siempre nos ha surgido esta pregunta de saber por qué se dan o por qué ocurren ciertos fenómenos. Anteriormente, por ejemplo, entrando como un ejemplo, se creía que la Tierra era plana y se decía incluso también que la Tierra era el centro del universo, ¿no? Y entonces se creía que el Sol y todos los planetas giraban alrededor de la Tierra. Y esta teoría o este conocimiento fue aceptado durante mucho tiempo e incluso la iglesia misma aceptó esta teoría, ¿no? Y pues les digo, por mucho tiempo se mantuvo vigente, hasta que llegó un científico que fue Nicolás Copérnico, y él empezó como a decir, no, la Tierra no tiene una forma plana. Y se empezó a hacer como investigaciones, empezó él a hacer mediante el método científico una serie de trabajos que al final él dice que no, que la Tierra no era plana, sino que esta era redonda. Más adelante llega Galileo Galilei y él retoma esta teoría de Nicolás Copérnico y además él menciona que la Tierra no es el centro del universo, que es el Sol, ¿no? Y que la Tierra y los demás planetas giraban alrededor del Sol. Y además dice que la Tierra también gira sobre su propio eje. Y es hoy en día la teoría que se ha aceptado. Hoy nosotros podemos decir y sabemos que el centro del universo es el Sol, que la Tierra gira alrededor del Sol en un tiempo aproximado de 365 días
y que también la Tierra gira sobre su mismo eje en 24 horas. Es decir, y cuando a la parte de la Tierra le da el sol es de día y cuando no le da el sol pues es de noche, ¿ok? Para entender este fenómeno o para entender esto que ocurre del día y de la noche, pues justamente hay una explicación y tuvo que haber eh, u, investigaciones, se siguió un método científico, vamos a ver los pasos que se trabajan y que al final arrojaron pues este tipo de conocimiento y que hoy en día sabemos. Y esa es, dentro de todo, la importancia. Nos ayuda a entender todos estos fenómenos y a explicar todos estos fenómenos que ocurren en nuestro entorno. O, por ejemplo, cuando nosotros vemos un partido de fútbol o el mundial, estos están ocurriendo en otra parte del mundo y a veces en una hora o en una zona horaria muy distinta a la de nosotros. Sin embargo, a través de los satélites nosotros podemos ver la imagen en tiempo real, aun cuando no estemos en ese de manera presencial, ¿no? Y por ello, por ejemplo, el Internet, ¿no? Hoy en día una herramienta muy indispensable para todos, pues la física nos ayuda a entender cómo se ha dado este conocimiento y por qué se puede tener hoy en día Internet, por qué podemos ver la televisión y ver lo que está ocurriendo en otra parte del mundo en tiempo real. Hemos mencionado en varias ocasiones sobre el método científico y vamos a ver qué es este método. Pues podemos definirlo como el camino que tenemos que seguir para obtener conocimiento. Nos vamos a apoyar de reglas y de técnicas que estas se pueden ir perfeccionando para llegar a el conocimiento que nosotros queremos obtener. Dentro de los pasos del conocimiento, del método científico, perdón, tenemos en primer lugar al objetivo. Aquí vamos a delimitar el tema que queremos estudiar y qué es lo que esperamos obtener a través del método. Como segundo paso, tenemos a la observación. Aquí vamos a plantear la forma de cómo vamos a recolectar datos, cómo vamos a aplicar cómo vamos a aplicarlos y en la observación, a diferencia de que nada más veamos qué ocurre, vamos a usar todos nuestros sentidos. ¿Por qué? Porque de esta manera podemos analizar y estudiar mejor lo que nosotros queremos conocer, ¿ok? Por tercer paso tenemos, o sea, de lo que nosotros ya observamos, de lo que nosotros estamos viendo, podemos generar hipótesis. Las hipótesis es un planteamiento mediante haciendo uso de la observación, vamos a dar una posible respuesta al objetivo que nosotros tenemos. Es decir, qué es lo que nosotros queremos llegar a comprobar. O sea, la hipótesis es la posible respuesta ante el problema o ante el tema que nosotros estamos trabajando y cuál es lo que nosotros creemos a lo que vamos a llegar. Para después entonces hacer uso de la metodología, un paso más, donde nosotros planteamos una serie de pasos que tenemos que seguir para llegar al resultado. En la metodología es definir cómo vamos a hacer para llegar a ese resultado. Como penúltimo paso tenemos a la experimentación y aquí es donde vamos a probar la hipótesis a través de diferentes métodos, realizando varias repeticiones hasta que los resultados sean contundentes. Y por último, llegamos a la comprobación, es decir, la aceptación o rechazo de la hipótesis. ¿Ok? Bueno, jóvenes, es todo por esta videocápsula. Cualquier duda, cualquier comentario, recuerden que pueden hacerlo en el foro. No se olviden de revisar la tecnolectura de esta unidad y de realizar la actividad correspondiente. Les saludo y nos estamos viendo.